clase, vamos, y ahorita estamos empezando a dar para que los que no puedan entrar lo puedan ver, ¿ya? Entonces, el tema de hoy día son los deberes y los derechos de la persona. Los deberes y los derechos de la persona, ¿entendido? Entonces, primero tenemos que saber qué cosas son deberes y qué cosas son derechos, ¿ya? Es lo primero que tenemos que saber. Miren, si yo quisiera, escuchen, si yo quisiera poder decir el significado de cada uno utilizando pocas palabras, podría decir que los deberes son obligaciones, ¿ya? Mientras que los derechos son facultades, ¿ya? Repito, los deberes serían obligaciones y los derechos son facultades. Estoy diciendo el significado en una palabra, pero si yo quiero ampliar más el concepto, ¿qué serían los deberes? Los deberes serían todas las obligaciones que las personas tenemos que cumplir, ¿ya? ¿No? Las obligaciones que las personas tenemos que cumplir. Mientras más, cuando ya seas mayor de edad, ¿no? Y por si ya tengas esta familia, tus deberes aumentan. En cambio, cuando eres pequeño, eres un niño, tus deberes no son tantos, ¿no? Lo que vas a tener ahí son más derechos que deberes, ¿ya? Tienes deberes, sí, por ejemplo, de un niño, el principal deber de un niño es estudiar. Ese es tu deber, porque tu deber no es trabajar, tú no tienes que ir a trabajar, pero tienes el deber de estudiar, corresponder al esfuerzo de los papás. ¿Ya? Ya cuando seas adulto, ahí vas a ver que vas a tener, ahí te van a aparecer los deberes por todos lados. Ya una persona adulta tiene muchos deberes que cumplir. ¿Ya? Por eso se dice que los deberes son obligaciones. Y los derechos son facultades que te ayudan a mejorar, son las facultades que te van a proteger. ¿Ya? Son las acciones que otros hacen para que tú puedas desarrollarte mejor. Por ejemplo, tú tienes el derecho a la educación. Es un derecho que tú tienes. ¿Y quién va a hacer que se cumpla, que tú puedas educarte? ¿Quién lo va a hacer? Lo van a hacer tus padres. Entonces, la educación, escúchame un ratito, la educación es un derecho para ti y es un deber para tus padres, porque tus padres están en la obligación de educarte. Entonces, para ti es derecho, pero para tus padres es un deber. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, ahí es donde va. Cuando tú seas adulto y tengas tus hijos, la educación ya para ti no va a ser un derecho, para ti va a ser un deber, porque tienes que cumplir con tus hijos. Y para tus hijos va a ser un derecho. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, vuelvo a repetir, los deberes son obligaciones, los derechos son facultades que te van a proteger, que te van a ayudar, que van a hacer que te desarrolles de mejor manera. ¿Entendido? Ahora, hay una serie de deberes y derechos que una persona tiene que cumplir, como lo mencioné hace unos minutos, y nos vamos a enfocar hoy día en lo que es la familia, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ahí tengo un archivo que lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver y lo puedan copiar. Vamos a ver que hay deberes que los padres tienen que cumplir y también hay derechos para los padres. Los padres también tienen derechos, ¿ya? Y luego al revés, nos vamos a los hijos. Los hijos tienen deberes y los hijos también tienen derechos. No vayan a pensar que ustedes no tienen deberes, también tienen deberes que cumplir. Así como tienen derechos que los van a proteger a ustedes, también tienen deberes que cumplir. Y los padres tienen deberes que cumplir, pero los padres también tienen derecho a muchas cosas. Así como ustedes tienen derecho, los padres también. ¿Entendido? Lo que vamos a ver ahora en este archivo es cuáles son esos deberes, cuáles son esos derechos que tienen que cumplir tanto los padres como los hijos, ¿ya? Para que una familia, un hogar se desarrolle de manera adecuada, ¿no? Para que todos en ese hogar tengan una convivencia armoniosa, una convivencia feliz, ¿no? Y que los hijos puedan desarrollarse dentro de un hogar que cumple con todos sus derechos y que los padres puedan sentirse orgullosos también de que sus hijos cumplen con sus deberes que tienen como hijos, ¿ya? Ustedes se van a sorprender de algunos de los deberes que les voy a mostrar, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Sobre todo cuando tú vas a ser adulto. Yo te pregunto a ti, tú eres niño, ahorita eres niño, todos ustedes tienen 11, 12 años,
¿no? Pero de aquí a unos años tú vas a ser adulto, ¿no? De aquí a unos 5 o 6 años tú vas a tener 18 años, ¿no? Y vas a ser una persona adulta, ¿sí? Entonces, ya en ese momento, tú tienes algunas obligaciones que antes no tenías que cumplir porque eras menor de edad, pero que al llegar a la mayoría de edad vas a tener algunos deberes que cumplir. Por ejemplo, el deber de lo que va a pasar este domingo, se va a elegir al nuevo presidente del Perú. Ahorita eso para ti no es un deber, pero cuando tú tengas 18 años y haya elecciones, sí va a ser un deber, y en el Perú es obligatorio, y vas a tener que ir a votar, ¿no? Porque si no lo haces, vas a pagar una multa. Un día te van a surgir. Entonces, así va a ir pasando los años, vas a llegar a los 20, vas a llegar a los 25, y mientras tú vas, ¿no? Volviéndote una persona adulta, tus padres también. ¿Sí o no? Tus padres también van a ir avanzando en edad, y tus padres van a llegar a ser personas ya, ¿no? Con bastante edad, tus padres van a comenzar a tener 50 años, 60 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque así es la ley de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Tú llegas a los 25, llegas a los 30 años, llegaste a los 30 años, y de ahí ya tienes tu carrera, ya tienes tu profesión, eres doctor, eres abogado, no sé, y te casas. Y ahora tienes tus propios hijos, ¿no? Tienes tus propios hijos. Ahora ya no eres hijo, ahora eres papá. ¿Sí o no? Eso es lo que va a pasar. Pero mi pregunta va por este lado. Tú, a la edad de 30 años, o a la edad de 25 años, a la edad de 20 años, ¿vas a dejar de ser hijo? ¿O no vas a dejar? ¿O ya no eres hijo? No vamos a dejar ser hijos. No vamos a dejar de ser hijos. ¿Van a dejar de ser hijos? No vamos. No, profe, no. ¡Ah! Muy bien. Nunca vas a dejar de ser hijo, porque tú siempre vas a ser hijo de tus padres. Así tú tengas tus propios hijos, tengas tu propia familia, tú nunca dejas de ser hijo, porque ahí tienes a tus padres. Y así tus padres ya no estén en este mundo, ¿no? Tú eres hijo de ellos, ¿no? Porque siempre, como la ley de la vida lo dice, va a llegar un momento en que todos vamos a partir, ¿no? Entonces no creas que porque tú ya eres adulto, porque tú ya eres papá y tienes tus hijos, no tienes obligaciones que tienes que cumplir con tus padres. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tus padres ya van a alcanzar una mayoría de edad, algunos van a ser ancianos y van a necesitar de que tú los cuides, así como ellos te cuidaron a ti cuando eras un bebé, así como cuando te cambiaron los pañales, ¿no? ¿Sí? Igualito va a llegar un momento en que tus padres van a necesitar, ya no van a poder ellos defenderse ellos solos, y ahí ¿quién tiene que estar? ¿De quién es el deber de cuidar a los padres cuando viven a una edad avanzada? De nosotros los hijos. Exacto. De nosotros los hijos. Exacto, muy bien, de los hijos. Entonces te das cuenta que tus deberes conforme pasan los años van a ir aumentando. Hubo un momento en que tus padres te cuidaban, y va a llegar el momento en que tú vas a cuidar a tus padres. ¿Está claro? Entonces, esto de los deberes y los derechos van aumentando, van disminuyendo, así, o viceversa, de acuerdo a las edades. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, lo que queremos ver en el archivo que les voy a mostrar es cuáles son esos deberes, ¿no? Entonces, paso a mostrarles el archivo, lo vamos a compartir, y ustedes lo van a ver en la pantalla, ¿ya? Vamos a esperar un minuto. Ahí está. Lo que tenemos acá primero son los deberes y los derechos de la persona, ¿no? ¿Qué cosas son deberes? A ver, Alexander, léeme. ¿Qué cosas son los deberes? Ahí lo tienes en la pantalla. Los deberes son las obligaciones que tiene el hombre para consigo mismo, con su familia, con su localidad, con el centro educativo, con la sociedad y con el Estado. Por eso estas obligaciones deben cumplirse. Muy bien, son las obligaciones que tienes que cumplir. Les cuento que hay incluso que el no cumplir algunos deberes está penado por la ley, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo no cumplo con el deber de ir a votar este domingo, voy a tener que pagar una multa.
pero hay otras sanciones que son más fuertes. Incluso el no cumplir determinados deberes hasta implica en algunos casos la cárcel, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre que no cumple con dar la pensión alimenticia a sus hijos, entonces es denunciado y se va a la cárcel, ¿no? Hasta que pague, ¿no?, la pensión alimenticia, porque es un derecho que tiene el niño el de alimentarse. Entonces son obligaciones. Y los derechos es al revés, ya no son obligaciones, son facultades. A ver, voy a pedir a Farah que lea. A ver, Farah, léeme los derechos. A ver, te escuchamos, Farah. Los derechos son las facultades o potestades que tiene la persona para exigir de los demás el cumplimiento de sus obligaciones. Estas facultades son inherentes a la naturaleza humana de la persona. Son las facultades o potestades, dice, que tiene la persona para poder exigir de los demás o de otras personas, ¿no?, que se cumplan, porque estos derechos son facultades que nos van a proteger, ¿no?, nos van a ayudar a desarrollarnos de mejor manera. Dicho esto, que son deberes y que son derechos, vamos a pasar a esta parte de acá, deberes de los padres, ¿ya? Ahí dice, primer deber de los padres, ¿no? El deber de prodigar alimento a sus hijos. Los padres... Excelente. Entonces nosotros hemos visto... ¿Ah? A ver un momento, ahora sí. Los padres tienen el deber, tienen la obligación de dar el alimento a los hijos, ¿ya? No, es algo que tienen que cumplir, alimentar a sus hijos. Segundo deber de los padres, ¿no? Deber de cuidar de la salud de los hijos, ¿no? Sobre todo, ahora que estamos viviendo esta etapa, tienen que tener bastante cuidado, por eso es que no se dejan salir, están preocupados de vayas a contagiar. Pero sin embargo, esta enfermedad no es la única enfermedad que existe, existen muchas enfermedades, ¿no? Una gripe, la tifoidea, las paperas, la conjuntivitis, una diarrea, una infección al estómago, ¿no? Entonces existen tantas enfermedades que los padres, su deber es siempre estar al tanto de eso, ¿no? Por ejemplo, desde que naces, desde que tienes un bebé, los padres tienen que estar al tanto con el periodo de las vacunaciones, ir poniéndote las vacunas para que no te contagies de algunas enfermedades, ¿no?, que puedan afectar tu salud, como por ejemplo la vacuna para la TBC, ¿no?, la tuberculosis, para la varicela, para la viruela, ¿no? Entonces se van a poner para la poliomielitis, que es otra enfermedad, entonces por eso te vacunan, ¿no? Entonces ese es un deber, es una obligación de los padres. Otro deber que vemos ahí es el deber de vestirlos, ¿no? El padre, ¿no?, los padres tienen la obligación de brindar, ¿no?, de vestirlos, ¿no?, lo que es la ropa, ¿no? Para los padres es un deber, para ti es un derecho, para los niños es un derecho. Otro, el deber de cobijarlos bajo un techo, ¿no?, en un lugar donde vivir. Esa también es otra obligación de los papás. El deber de educarlos para lograr la formación integral de su personalidad. Bueno, lo que los padres están haciendo, sus padres están haciendo ahorita, ¿no? Están preocupados por su educación, ¿no? Ahorita que se está oyendo la luz, por ejemplo, yendo y viniendo, me he estado comunicando con algunos papás preocupados, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a poder realizar esta clase? Por menos mal que ahorita estamos bien, nos está yendo ya la luz, y lo estamos desarrollando de manera adecuada, ¿no?, porque los padres están al tanto de la educación de ustedes, ¿ya? Otro, el deber de brindarles seguridad, de protegerlos de cualquier peligro que pueda haber, ¿no?, en los alrededores, ¿no? Es importante la seguridad que deben dar los papás. Miren ustedes todos los deberes que estamos viendo, que tienen que cumplir los padres, ¿no? Y que al ser deberes de ellos, pero para ti no van a ser deberes, para ti van a ser tus derechos, porque eso es lo que te corresponde a ti como niño, como hijo, que tus padres cumplan, para que tú puedas desarrollarte de una buena manera. Pero no piensen que solo los padres tienen deberes, ustedes también tienen deberes. Vamos a ver cuáles son, ¿ya? A ver. ¿Se ve, chicos? A ver, ¿me confirman? ¿Se ve? Sí, profesor, sí se ve. Y sí se me está escuchando bien, ¿no? Sí, profesor, se le escucha bien. Muy bien. Entonces, vamos con los deberes que ustedes tienen que cumplir, ¿ya? Dice, por ejemplo, ustedes tienen el deber de honrar a sus padres, es decir, de realizar un conjunto de actos positivos y buenos que
que dignifiquen sus nombres, ¿no? Ustedes tienen el deber de honrar a sus padres, de siempre respetar su memoria, de no permitir, ¿no? De no permitir que otras personas ofendan, ¿no? A sus padres o ofendan la memoria de sus padres si por ahora ya no viven, ¿no? Ya fallecieron, ¿no? Entonces ustedes tienen ese deber. Y una buena manera de honrar a sus padres es ustedes educándose y siendo buenos chicos, buenos alumnos, ¿no? Porque en ese caso ustedes están honrando a sus papás y sus papás se van a sentir orgullosos. Eso es lo que querían. Entonces ustedes tienen ese deber, ¿no? De hacer sentir bien a sus padres. ¿No? ¿Cómo crees tú que se puede sentir un papá cuando lo llaman del colegio diciendo, sabe que su hijo ha cometido un acto de indisciplina, lo vamos a suspender 3 días, ¿no? ¿Se va a sentir feliz? No, ahí ustedes no están honrando a sus papás, los están haciendo sentir mal. Entonces, ese es un deber importante de ustedes, el deber de honrar a sus padres. Otro, el deber de respetarlos, esto es, tratarlos con suma consideración, producto del amor recíproco que vincula a padres y hijos. Importante el respeto, ¿no? Es un deber importante que tienen que cumplir ustedes como hijos. El respeto hacia los papás. Nunca se debe perder eso, ¿no? Nosotros, mejor dicho, ustedes como hijos tienen que mantener siempre el respeto hacia sus padres, al papá y a la mamá. Otro deber es el deber de la obediencia, que consiste en cumplir las órdenes y conceptos. Es un deber de ustedes, es una obligación, tienen que cumplir todas las normas, las reglas de conducta o las órdenes que están pidiéndole a sus padres, ¿no? Es un deber importante, ¿no? El obedecer a los padres. Otro es el deber de asistirlos. Cuando los padres llegan a una edad avanzada o padecen de enfermedades. Lo que mencioné hace unos minutos, ¿no? Tu padre va a llegar a una edad muy avanzada, va a ser ancianito, y es tu deber, es tu obligación cuidarlos, asistirlos. Es terrible cuando algunos hijos se aburren o consideran que, o les da asco de repente, no sé, porque incluso va a llegar el momento en que algunos padres, ustedes van a tener que limpiarlos, van a tener que cambiarlos, ¿no? ¿No? Porque va a llegar una edad, a veces pasa eso, ¿no? Y algunos no lo quieren hacer y dicen, no, mejor no mando un asilo, ahí yo pago, ahí lo van a hacer. Eso no es, ¿no? Entonces, ese es un deber y una obligación de ustedes. Porque todo da vueltas en este mundo. Después tú eres padre, tienes tus hijos y a ti, imagínate que tus hijos te hagan eso a ti, ¿no? Que cuando llegues a viejito te manden a un asilo porque no te soportan en la casa. Eso es terrible, ¿no? Entonces, mucha paciencia, ¿no? Y siempre asistir a los papás. Otro deber es el deber de guardar su memoria, manteniendo siempre presentes sus consejos. Siempre guardar su memoria, siempre acordarse de ellos, siempre tener presentes sus consejos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi papá ya falleció hace 15 años, y siempre que hay alguna reunión, por ejemplo, en Navidad o algún momento especial en la familia, siempre nos acordamos de él, ¿no? Nos acordamos de él, oye, sí, ¿te acuerdas que hacía esto? Por ejemplo, en Navidad, traemos el cuadro, porque tenemos un cuadro grande de mi papá, está en la sala de mi casa, y en Navidad tenemos ahí nuestra mesa donde todos, como todos, ¿no? Cenamos la cena navideña, y nosotros ponemos el cuadro de mi papá al frente de la mesa, donde tenemos un aparador, ahí lo ponemos, y como si él estuviera comiendo con nosotros. Porque esa es una forma, como decir, de guardar su memoria y de mantenerlo siempre presente, siempre vivo. A pesar que en cuerpo ya no se encuentra acá, ¿no? Pero mantener siempre, ¿no? Entonces, ese es un tipo de deber, ¿no? Que deberíamos cumplir todos, ¿no? Mantener siempre la memoria y siempre presente la memoria de nuestros padres cuando llegue el momento en que ya no estén con nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese tipo de deber. Ahora vamos a lo contrario. ¿Qué significa perverso? ¿Qué significa? Profesor. Que obra mucha maldad Profesor. y que hace consistentemente o disfrutando de ello. Profesor, Dime. Ah, muy bien. ¿podría subir un ratito arriba para tomarle captura de los derechos, de los deberes, digo? Captura porque voy a quitar el otro, después lo voy a volver a poner, ¿ya?
No, más arriba de donde son los cuadros. Después lo pongo, porque tengo que explicar este acá, ¿ya? De ahí lo voy a poner. A ver, derechos de los padres. ¿Ya? Ahora dejamos los deberes, las obligaciones, ahora vamos a las facultades. ¿Cuáles son los derechos de los padres? ¿Ya? ¿Cuáles vendrían a ser los derechos de los padres? Por ejemplo, un derecho de los padres es el derecho a ser respetados. O sea, para ti es un deber, tú tienes que respetar a tus padres, pero para tus padres es un derecho que ellos tienen. Así como ellos tienen la obligación de alimentarte, de vestirte, de darte un techo, de educarte, de protegerte, ellos tienen el derecho a que tú los respetes. ¿Ya? Y el respetar a los padres es un derecho que ellos tienen. Para ti no es un derecho, para ti es un deber. Tú tienes que cumplirlo. Para los padres es un derecho. ¿Entendido? Respetar, el derecho a ser respetados. Otro, el derecho a la obediencia de los hijos. Mira, otro, que para ti es un deber obedecer a tus padres, los padres tienen el derecho a que tú los obedezcas. ¿No? ¿Entendido? ¿No? Porque ellos, generalmente cuando dan una orden o cuando dicen alguna cosa que hay que cumplir una regla, lo hacen por el bien. Lo hacen por el bien de ustedes. ¿Ya? Entonces tienen el derecho a ser obedecidos. Ahí que nos dice, el derecho a recibir asistencia. Lo que hablé hace un rato, ¿no? Ellos tienen, cuando llegan a una edad avanzada, ellos tienen el derecho a que tú los asistas, de que no los abandones, de que no los pongas en un asilo. No es un derecho. Date cuenta, vuelvo a decir, date cuenta que ellos van a llegar a una edad en que no van a poder valerse por sí solos. Se van a convertir como en unos bebés grandes. Y es tu obligación cuidarlos. Para ellos es un derecho que tú los cuides cuando ellos lleguen a una edad avanzada. Otro, el derecho a ejercer la patria potestad sobre los hijos menores. La patria potestad quiere decir, es el periodo de tiempo desde que tú naces hasta que tienes 18 años en donde tú estás a cargo de tus padres. Tus padres son responsables de ti. ¿Ya? Tus padres son responsables de brindarte todo. ¿No? Y esa es la patria potestad, hasta que tú cumplas 18 años. Después de cuando tienes a la mayoría de edad, ya no es una obligación de los papás. Pero muchos papás lo siguen haciendo porque estás estudiando, o porque te quieren apoyar, o porque el cariño hacia un hijo nunca se acaba, así tú tengas 20, 30 años, ¿no? Pero en realidad es hasta los 18 años nada más. ¿Ya? Ese periodo de tiempo donde ellos son responsables de darte todo, ese periodo de tiempo es la patria potestad, ¿ya? Y ese derecho lo ejercen ellos, es un derecho que tienen los padres. Otro es el derecho a heredar. Ah, les cuento esto, derecho a heredar. Por ejemplo, todos dicen, ¿no? Lo normal que es que cuando los padres fallezcan, hereden sus bienes, ¿no? Su casa, o su carro, no sé, o lo que tengan, o su dinero, lo hereden a sus hijos. ¿No? Eso es lo que dicen. Pero ¿qué pasa cuando muere el hijo? Es un hijo mayor, es un hijo que ya es profesional, pero por A o B, por una enfermedad, por un accidente, muere. Este hijo es soltero, no tiene familia, ¿no? Entonces este hijo tiene sus bienes. Entonces, si los padres están vivos, los padres tienen derecho a heredar, ¿no? De este hijo. ¿Ya? Tienen el derecho a heredar. Yo les cuento. A ver, no sé si les habré contado, pero yo tenía porque una prima que falleció muy joven, 39 años nada más creo que tenía, pero ella era ingeniera, ella tenía un muy buen trabajo y era soltera, ¿no? Nunca se casó, no tuvo hijos, siempre vivió con mis tías, ¿no? Con la hermana de mi mamá, siempre vivió con ella, con sus padres, ¿no? Sus otras hermanas se casaron, se fueron a vivir con sus esposos, pero ella no. Ella nunca se quiso casar, no le conocí yo ningún novio ni enamorado, nada por el estilo, vivía siempre con mis tías, con mi tía y mi tío. Y bueno, era ingeniera, como te dije, tenía mucho dinero, había ganado mucho dinero para ir viajando y todo eso, pero le dio una enfermedad irreversible y murió, ¿no? Tenía un tumor en el cerebro, murió muy joven. Entonces, ¿qué pasó? Toda su fortuna, porque ella había acumulado una gran cantidad de dinero producto de su esfuerzo y de su trabajo, toda su fortuna, ¿quién lo iba a heredar si ella no tenía familia, no tenía hijos, no tenía esposo? ¿Quién heredó eso? Sus padres. ¿Te das cuenta que ahí
pasa lo que, al revés de lo que todos decimos, todos estamos acostumbrados a que los que heredan son los hijos. Pero en este caso, que te estoy contando, es al revés. Los padres heredaron, ¿no? En el caso de mi prima, heredó todos sus bienes a mi tío y a mi tío, ¿no? ¿No? Ella ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida, recuerdo, hizo su testamento y todo heredaron mi tío y heredaron mitad, ¿no? La mitad para su mamá, para mi tía, y la mitad para su papá, para mi tío, ¿no? Entonces, ese es un derecho que tienen los papás, derecho a heredar. Ojo, siempre y cuando el hijo pues no tenga su propia familia, ¿no? Entonces él tiene que más ver por su familia, ¿no? Pero aún así teniendo propia familia, de repente también quiere heredar algo a sus padres, ¿no? Y es un derecho que no se les puede negar, ¿ya? No se les puede negar a los padres. Otro derecho, el derecho a que se honre y se guarde su memoria, ¿no? Ellos tienen ese derecho a que siempre se les recuerde. Y hablando de los hijos, los derechos de ustedes, que son muchos, pero ahí yo lo he resumido, ¿ya? El derecho a ser alimentados, el derecho a ser vestidos, ¿no? Esos son los derechos que tienes tú. El derecho a ser protegido, ¿no? El derecho a que se cuide tu integridad física, al derecho a que se cuide tu integridad mental, ¿no? Los cuidados de tu salud, ¿no? A tener un techo propio donde vivir, ¿no? Y todos los derechos que tú tienes como niño, ¿no? Como hijo. Derecho a ser educado, ¿no? Y para lograr tu propio desarrollo, ¿no? El derecho a recibir, este es importante, el último derecho que tiene, que se ve ahí en la pantalla, el derecho a recibir el afecto de los padres, ¿no? El amor, el cariño, ¿no? Que vale más que un pantalón, que vale más que no sé, que te regalen un iPod, ¿no? Que te regalen un celular de última generación, que vamos a ver, más por encima de todo eso está el derecho que tienes a recibir el cariño y el afecto de tus padres, ¿no? Eso no se compra con nada, eso tienen que darlo los padres, ¿no? Y es tu derecho que te brinden eso. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, ahí se va a cortar, voy a salir de acá, ¿ya? Bien, sigo manteniéndome con 3 Profesor. minutos. Entonces, Profesor. un ratito. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta lo importante que es dentro de la familia cumplir los deberes por parte de los padres y por parte de ustedes también, porque ustedes también tienen deberes, ¿no? Y que se cumplan los derechos, ¿no? Tanto para los papás como también para ustedes. Es muy, muy importante, ¿ya? Entonces yo estoy seguro que de repente muchos de estos derechos sí se están cumpliendo porque sus padres están cumpliendo con la obligación de ustedes de darles una casa, de vestirlos, de educarlos, de estar pendientes de su salud, ¿no? De protegerlos, de brindarles cariño, ¿no? Entonces, ¿qué te queda a ti? También haz tu parte. Tus padres están cumpliendo con su parte, también tú haz la tuya, ¿no? Estudia, ¿no? El principal debe de estudiar y también ser recíproco, ¿no? Obedece, respeta a tus papás, ¿no? Ese es un deber tuyo y es un derecho de ellos, ¿no? ¿Entendido? Y sobre todo cuando tú seas adulto, seas mayor, tengas 30, tengas 40, tengas 50 años, no te olvides que no has dejado de ser hijo, sigues siendo hijo de tus padres. Y tu deber a esa edad es cuidar a tus papás, porque en ese momento, cuando tú tengas 40, 50 años, tus padres van a ser ancianos y van a necesitar que tú los cuides, así como ellos en un momento te cuidaron. ¿Está claro? Muy bien, entonces ahí tenemos eso. Antes de decir algo, Alexander, ¿qué pasa? ¿Podría colocar lo que le dije? Sí, pero Alexander, tú te estás preocupando más en eso. Nos vamos Yo todas a la ahorita lo voy a dar eso. Ahorita voy a explicar cómo voy a hacer. Ese archivo que hemos visto que me está pidiendo Alexander, ya, ojo, quiero que lo copien en el cuaderno, pero ahorita ya no va a haber tiempo, se va a cortar. Tenemos que volver a entrar, pero igual no va a haber. Profe, ¿le va a mandar material de estudio? Exacto. Lo voy a mandar a material de estudio y me lo tienen que copiar todo lo que está ahí. Y van a tener viernes, van a tener sábado, van a tener domingo, y ya no me van a decir que los exámenes, porque los exámenes se acaban hoy día.
¿Entendido? Entonces, de repente hoy día no, pero de repente ya mañana en la tarde o el sábado en la mañana tranquilo lo copias, va a estar en material de estudio. ¿Ya, Alexander? Ahí lo voy a colocar para que lo veas. Ya, profesor, gracias. Lo que yo quiero es que me escuchen primero. ¿Ya? Quiero que me escuchen primero para que se entienda de qué es. Por ejemplo, tú no me has escuchado nada, vamos a imaginar, y luego tú lo tienes en material de estudio y lo copias y ahí quedó. Ya lo copié, pero si no me has escuchado, ¿has entendido de qué trata este tema? Si no me has escuchado, no vas a entender. Sí, trata de los derechos de los hijos de los padres. Es importante que tú escuches todo el desarrollo de cómo estoy explicando cada uno de estos deberes. ¿Ya? Por ejemplo, algo que de repente ustedes no sabían, que los padres también tienen derecho a heredar, no solamente los hijos, ¿no? Entonces, pues ya lo expliqué y dado el ejemplo de mi prima que falleció joven y dejó todo lo que tenía en el banco, todo lo que había juntado durante toda su vida, que era bastante, ¿no? Y eso está a nombre de mis tíos, ¿no? Entonces, te estoy contando un caso, y así hay varios, ¿no? Pero todos estamos acostumbrados a que sea al revés, que los que van a heredar son los papás a los hijos. No conocemos casos muy raros donde sea al revés, donde los hijos heredan a los padres, ¿no? Es muy raro escuchar eso, pero sí pasa. Ya por eso quiero que me escuchen, para que sepan. Por eso estoy explicando. Ahora tú lo vas a copiar, sí, porque te lo voy a mandar ahora. El material de estudio lo vas a encontrar más tarde y no va a haber un problema. ¿Ya, chicos? Pero lo importante es escucharme. Ahorita, por ejemplo, me está quedando 1 minuto y medio casi, ¿no? 1 minuto y medio, y se va a cortar, pero vamos a volver a entrar. Vamos a volver a entrar, ¿ya, chicos? Entonces, para redondear esto, o sea, entonces ya puedes diferenciar qué son deberes y qué son derechos, ¿no? ¿Qué cosa vendrían a ser los deberes? Las obligaciones. Todo lo que hay que cumplir. ¿Y qué vendrían a ser los derechos? Las facultades, lo que te va a favorecer a ti como persona, ¿no? Lo que va a hacer que tú te puedas desarrollar de una manera adecuada. Es por eso que cuando tú eres pequeño, tienes muchos derechos, muchísimos derechos. Y los deberes no son tan exigentes, se podría decir, cuando eres pequeño. Pero conforme llegas a la mayoría de edad y avanzas en edad, tus deberes van a aumentar. Van a aumentar tus deberes. Por ejemplo, imagínate que tú ya tengas 30 años y has juntado, has ahorrado y abres tu negocio, ¿no? Tienes un negocio, no sé, por decir una ferretería, y luego te fue bien, luego tienes 3 ferreterías, entonces tú tienes un ingreso grande de dinero ahí te van a surgir nuevos deberes. No pienses, uy, qué feliz soy, estoy ganando bastante dinero con mis 3 ferreterías que tengo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Eso va a implicar que te aparezcan nuevos deberes. Por ejemplo, ¿cuál es el deber que va a aparecer ahí?